Pero me alegro, esto de las prioridades es algo que he aprendido sobre la marcha en mi vida y sinceramente es muy importante. Y seguro que habéis visto lo que voy a hacer en YouTube, mejor hecho que de lo que voy a hacer, pero ojalá lo que quiero es que cambien tus formas de hacer las cosas. Lo digo en serio, que no sigamos con estas cosas, sino que veamos y cambiemos. Porque si no es información, y la iglesia ya tiene información de sobra. Tenemos librerías, tenemos cinta, tenemos YouTube, tenemos de todo. Y si vamos acumulando información sin ponerla en práctica, no es bueno. Bueno, las prioridades. Esto es arena y chinitas. Y luego... vale. Y estas, el tamaño representa la importancia de la prioridad. ¿Vale? Entonces la arena es la menos importante, las chinitas algo importante, pero no importante. Y esta piedra grande es lo principal. Entonces, si hacemos primero la arena, o lo más fácil que puede ser, yo que sé, que correos que te gustan contestar, o si estás estudiando para una escuela dominical o lo que sea, pues si hacemos primero la arena y luego las chinitas que son secundarias, pero tienen su importancia, y queremos meter la piedra grande, ¡oh, qué sorpresa! No entra, ¿no? Pero, si hacemos primeramente lo difícil, y esto es lo que hago, cuando veo, muchas veces tengo entre Guasa y Emilios y todo eso, cantidad de cosas que tengo que contestar. Y claro, hay cosas fáciles y cosas agradables, y luego lo difícil a veces me envían cosas diciendo, a ver si me puedes traducir esto. Venid para acá, que hay sitio para todos. Venid. Que quiero veros los ojos. Pero, vamos a ver. A veces, ¿sabes cómo me engañan a mí? Porque vienen, por ejemplo, y dicen, Oscar, ¿puedes traducir esto? Yo les digo que no, yo no quiero. ¿No? Yo tengo mis prioridades y tengo cosas que hacer, y les digo que no. Todo lo que hacen es van a mi mujer, Marisa, y le dicen, ¿podrías traducir esto? Pues, por supuesto. Entonces me tienen atrapados. Es una lucha tener las prioridades que quieres tener. Si tenemos la más importante, lo principal, y lo hacemos primero, y luego, no voy a usar lo mismo, luego metemos las chinitas. O sea, yo lo que hago, lo digo en serio, miro a todos los correos que me han entrado en el día anterior y elijo los peores. Es la filosofía de los niños de 5 años. Comes primero lo que no te gusta y luego puedes comer lo que te gusta. Si por mí fuera, empezaría con el postre y luego, pues, si hay sitio, pues sí. Entonces, esta es más o menos la misma cantidad, y si no me crees, pues, peor para ti. Porque si hacemos primeramente lo principal, lo difícil, y luego metemos la misma cantidad de chinitas, los que limpian la sala me van a odiar, y metemos las chinitas, la misma cantidad de chinitas, quiero sacar la última chinita de ahí, y luego ponemos la arena. Esto lo habéis visto, y lo habéis visto mejor hecho de lo que estoy haciendo, pero no me lo digas porque
Lloro fácilmente. Entonces metemos la arena, que puede ser ver los vídeos de gatos graciosos y bebés y no sé qué. Lo metemos al final, después de haber hecho todo, después de haber tirado la mitad por la mesa. ¿Me estáis criticando? No, estamos ayudando. Yo soy el profe, ¿vale? Vosotros no. Y además Isabel la conozco desde que era así de alta. No tengo demasiada arena. Yo qué sé. Total, la idea es... ¿Qué no son? Ya verás. Porque lo tengo medido y contemplado. Y tengo que decir que Isabel es más maja que todos. Bueno, sobra arena. ¿Quién ha dicho eso? Pero me entendéis, ¿no? Sí. Porque lo difícil es lo principal. Lo digo en serio. Esto es parte de mi vida. Yo soy muy, como diría yo, muy creativo. Vamos a decirlo de forma amable, ¿vale? Porque mi mujer diría que soy muy caótico. Pero tengo mis prioridades y tengo lo que tengo que hacer y sé lo que tengo que hacer y eso lo hago primero, siempre. Porque si no, como soy, pues estaría viendo vídeos de gatos. Y no interesa, sinceramente. Entonces, ¿me he explicado o no me he explicado? Sí. Esto es que sí, esto es que no, ¿vale? Voy a hacer la misma pregunta, ¿vale? Menos en Albania, pero en Albania esto es que sí, esto es que no. Y no acerté ni una vez. Me acuerdo que estaba montando traductores a los médicos que iban montando médicos. Y digo, tú vas con él, y levanta la cabeza y todo el mundo está diciendo, y digo, ¿qué te habrá hecho esto? Que no quiero decir. ¿Me he explicado? Sí. Amén. Sí. Amén. Oh, ¿quién ha dicho amén? Vale, me estás cayendo bien. Entonces, esto es lo que quiero, si no hay nada más, todo lo que decimos Manuel y yo, sinceramente empieza a poner prioridades en tu vida y empieza por lo que no te gusta, por lo peor, por lo más difícil, porque ahí es donde, y luego, pues ya tienes arena, ya tienes vídeos de gatos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces es eso. ¿Y qué es lo más importante? Tenemos modelo bíblico. Aprovechar bien el tiempo. Y te digo que aprovechar bien el tiempo es hacer el orden inverso de lo que quisieras hacer. ¿De acuerdo? Lo que hago yo todos los días, al levantarme, vivo en Valladolid, y lo que hago yo todos los días al levantarme es, empiezo con el desayuno, el café y la lectura de la palabra. Sinceramente. Y el segundo es el tiempo de adoración, porque estoy convencido que lo más importante que hago en el día es estar un tiempo, media hora o más, adorando a Dios. Yo soy predicador. Los predicadores en el cielo estaremos en el paro. No hacemos falta en el cielo. Pero estaremos todos adorando a Dios durante la eternidad. Lo principal ahora para mí, en el culto, en mi vida, en todo, es la adoración de mi Padre. Y si tengo 10 minutos para estar con Dios, pues yo dedico 7 u 8 a adoración y 3 a oración. Porque lo veo tan importante, le digo cosas en adoración, le digo cosas, yo canto muy mal.
Cuando canto, la gente clama a Dios. Oh, Dios mío, ven pronto, Señor Jesús. Y mi mujer Marisa canta bien. Y mi mujer, que está loquita por mí, se ríe de mí. Porque canto, y sobre todo con auriculares, es patético. Pero esto es lo primero, la piedra principal, la grande, es estar con Dios. Mi mujer es la presidenta del seminario en Córdoba. Y a veces tengo oportunidad de hablar con los estudiantes y digo, si tienes que elegir entre prepararte tú y preparar el sermón, prepárate tú. Porque más información no necesitamos. Lo que necesitamos es un río de agua viva que fluya de mi ser. ¿Y cómo se hace? Y se hace estando conectado en esa relación íntima con Dios. Entonces hay que establecer, y yo lo hago todos los días y no me conformo con menos que esto. Tú me dices cuando se me acaba el tiempo, ¿vale? Porque me agobio. Si tu carga, escúchame bien, si la carga que llevas no es ligera, no es la carga de Dios para tu vida. Si el yugo que llevas no es fácil, no es el yugo que Dios tiene para tu vida. Algo estás haciendo en cuanto a prioridades que no debes hacer. Lo que debemos tener es esta relación con Dios y intuir o recibir una palabra o lo que haga falta para que eliminemos las cosas que son pesadas o cargadas y que vivamos la vida en la abundancia que Dios siempre ha querido vivir. La prioridad va a ayudarte. La número uno es establecer esta conexión con Dios y no me conformo con Dios. Vivo en Valladolid, si tengo que coger un tren a las 7 para ir a Madrid, pues me levanto a las 4:30. Porque el desayuno es prioridad, el café es prioridad. Pero también el tiempo con Dios, estableciendo esta conexión, es prioritario y no hay nada más que hacer. ¿Qué tenemos aquí? Modelo bíblico. Sí, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos? Pues no con arena, y ni siquiera con chinitas. Aprovechamos bien el tiempo con, primeramente, lo importante, lo principal primero, y luego lo ponemos ahí. Y entender claridad, la visión y el propósito de Dios. Lo que más quiere Dios es que le ames. Voy a repetirlo. Lo que más quiere Dios, la mayoría de mis chistes son bobadas, ¿vale? Lo que más quiere Dios es que le ames de todo corazón, alma, mente y fuerza. Lo que más. A veces creemos que Dios necesita nuestro trabajo o nuestra ayuda. Nos usa, pero todo lo que hago yo lo hace mejor, sinceramente. Y con menos esfuerzo quiero. La prioridad de tu vida, el número uno, la piedra grande, tiene que ser la relación, la conexión que tienes con el Espíritu Santo y con Dios. ¿De acuerdo? Y lo que no es, se llama bíblicamente obras muertas. Esto es algo que impide que vivamos con las prioridades que Dios tiene para nosotros. Tenemos obras muertas, obras que no las ha iniciado Dios. Digo, esto sería una buena idea. Y a mí se me ocurren miles de ideas y casi ninguna es de Dios, sinceramente. Y las demás son obras muertas, que Dios no las ha iniciado, Dios no da el poder para que siga y luego al final Dios está esperando que lo termine para que pueda hacer su voluntad. Un ejemplo de esto es que un día me vienen de la iglesia en Zamora. Zamora está a 1 hora de Valladolid. Y me dicen,
podrías ir los domingos por la tarde a Zamora a predicar, porque en Valladolid teníamos culto el domingo por la mañana. Y me preguntan, ¿podrías ir a Zamora a predicar por la tarde el domingo? Digo, sí. Ah, ¿lo vas a hacer? No, que no voy, que no. Porque no, que no. Y la verdad es que sí, que podría hacerlo, y el poder hacerlo no quiere decir que tienes que hacerlo. Si hacemos todo lo que podemos, no estamos priorizando nada. Y estamos haciendo, en muchos casos, obras muertas. ¿De acuerdo? Entonces, se me ha acabado el tiempo, ¿no? ¿No? Uy, se me han acabado las ideas. La idea y la... han llegado. Me alegro de verlos. Que la idea de que la actividad produce fruto es mentira podrida. En serio. Lo que produce fruto es estar injertado en la vid, tener esta relación, y el fruto se produce solo. Cuanto más actividad, mejor. A veces cargamos a los nuevos, por ejemplo, con un estudio bíblico el martes, el miércoles, el viernes, oración el jueves y evangelismo el sábado. Y digo, ¿y cuándo? Porque los estudios demuestran que después de 2 años en la iglesia, no tienen amigos en el mundo. Los hemos quitado y estamos los predicadores, que soy yo, diciendo, hay que evangelizar a los amigos. Pero no tengo. Todos mis amigos están aquí en la iglesia. Después de 2 años, raro amigo tienen en el mundo. Y esto es, a mí me suena secta, sinceramente. Pero tenemos que priorizar lo que es el primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo es estar activo a tope en la iglesia. Ojalá que no estás apuntando. El segundo no es estar activo a tope en la iglesia. El segundo es amar al prójimo. Y madre, que a veces no priorizamos. Y tienes que decir, como yo decía a los de Zamora, que no voy. Y tú puedes pensar de mí lo que quieras. Yo soy americano, de California, y la verdad es que me respalda. Tu opinión de mí... A ver cómo lo explico. Sin que ofenda. Bueno, no sé cómo explicar tu opinión de mí. Pero tenemos que ser fuertes y saber decir que no a las cosas que no son de Dios. Amén. Incluso si yo soy tu pastor y te digo, puedes repartir conmigo el viernes folletos en la calle, y no es de Dios para tu vida, dime que no, sinceramente. Cuando fueron los pastores de Palencia, Alex y Belén, lo primero que les dije, porque son forofos del Barça, vinieron de Barcelona a Palencia con P, y son forofos del Barça, les dije, si un domingo el Barça está jugando en Valladolid, vete al partido. Y pensaban, este pobre está apartado del Señor. No, porque yo sé, y lo va a hablar Manolo, que el tiempo libre, el ocio, es importante también. Estar así. Yo tuve un problema después de un par de años en la iglesia, que me quemé. Iba a todos los cultos de oración, ayunaba 2 veces a la semana, testificaba a todos mis amigos, estuve en todos los cultos del domingo y todo. Y al final, después de 2 años, porque tengo personalidad fuerte, no sé si se me ha notado, que después de 2 años estaba quemado. Y no pude decir que el cristianismo no es verdad,
porque el Señor me había sanado físicamente y comprobado por médicos. Pero entonces algo estoy haciendo mal, pero ¿qué estoy haciendo mal? Todo lo que me han dicho que haga, lo estoy haciendo. Pero lo que estaba haciendo mal es que no estaba priorizando mi vida, sinceramente, porque la verdad es que quemarte es una gran posibilidad, pero no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que corramos y no nos cansemos, que andemos y no nos fatiguemos, y que montemos en alas de águilas. Estos son frases bonitas para poner en un póster en tu cuarto. Esto es la voluntad de Dios para tu vida, y Él quiere que corras y andes y no te fatigues y que montes en alas de águilas. Ahora me callo y viene con ustedes Mano. Voy a recogerlo todo porque no es posible. Es un desastre esto. Bueno. Tenemos un GIER. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien ahí también en la última fila o ponemos micro? ¿Bien? No, ¿Sí? que se acerque. Si no te oigo, que se acerque. Muy bien, creo que ha habido un pequeño fallo con el horario, ¿verdad? Muchos esperabais que empezara a las 5, hemos empezado a las 5 menos 20, nos han dejado un poquito más para terminar, acabaremos a las 6 y cuarto, así que bueno, pues lo sentimos por los que acabéis de llegar, os habéis perdido una muy buena introducción que nos ha dado Scott, y cuando nosotros empezamos a preparar este tema de gestión de prioridades, entendemos que es un tema realmente crítico para nuestra vida cristiana, pero la mayoría de las veces, cuando hacemos una aproximación a este tema, nos acercamos desde un punto de vista que nosotros creemos que es cultural. Es decir, cogemos todo lo que la sociedad nos enseña sobre gestión de prioridades, queremos coger métodos, queremos coger formas, queremos coger herramientas, y sin hacer un filtro y ver cuánto de eso se corresponde con lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces queremos aplicarlo a nuestra vida. Yo creo que cuando hacemos esto, a pesar de que la mayoría de las veces lo hacemos con la mejor de las intenciones posibles, estamos abocados a vivir una vida como viven desgraciadamente la mayoría de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día todo el mundo vive estresado, todo el mundo vive ocupado, todo el mundo está haciendo cosas continuamente, pero vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente vive insatisfecha, donde la mayoría de la gente vive insegura. Y todas esas cosas que no pueden alcanzar porque no tienen al Señor en su corazón, las intentan llenar de otra manera. ¿Y nosotros? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos? Lo primero que, una de las cosas que me gustaría que reflexionásemos, o que simplemente lanzase antes de entrar en lo que yo quiero compartir con vosotros en esta tarde, es que es necesario que entendamos la administración de nuestro tiempo, la gestión de prioridades, como un proceso de la que la palabra de Dios nos enseña que debemos renovar nuestra mente, no conformarnos a este siglo. No estamos llamados a vivir ni en la gestión de la prioridad ni en la administración del tiempo tal y como la gente que vive a nuestro alrededor. Muchos de vosotros, por eso esta diapositiva la he titulado Rompiendo mitos, ¿verdad? Hemos oído que hay tiempo para todo y pensamos que el tiempo es elástico, pero la palabra de Dios no dice que hay tiempo para todo, dice que todo tiene su tiempo. La diferencia es abismal. Es como el día y la noche. Y a veces vivimos nuestras vidas y queremos administrar nuestras vidas como si el tiempo fuera, como os decía, elástico, como si pudiésemos estirar el día. Mirad, el día tiene 24 horas y nosotros tenemos las fuerzas que tenemos porque Dios lo ha querido así. Y tanto una cosa como la otra es algo que no vamos a poder cambiar. Así que no hay tiempo para todo. Otra de las cosas que solemos dar por hecho es que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Hemos oído que en la vida todo es cuestión, como digo en la siguiente frase, es cuestión de esfuerzo. Si te esfuerzas, si trabajas duro, si lo intentas una y otra vez, lo puedes conseguir todo. Pues yo ese principio tampoco lo encuentro en la palabra de Dios. No todo lo que vayamos a intentar lo vamos a conseguir. Y la mayoría de las veces el resultado no es ni siquiera directamente proporcional al esfuerzo que estamos empleando en hacer las cosas. También caemos en otro peligro importante, que es dar valor a esta frase que dice: tenemos que aprovechar el tiempo
al máximo. Si no tengo que dormir, no pasa nada. Ya dormiremos cuando estemos en el otro mundo, ¿verdad? No sé si habéis oído esa frase alguna vez. Y eso nos lleva a menospreciar algo que también hablaremos en esta tarde, que es el valor que tiene el descanso. Cuando hablo del descanso, hablo en un principio general, pero sobre todo también el valor que tiene dormir las horas necesarias. Dios nos ha dado un cuerpo que necesita dormir. Y si nosotros no respetamos ese principio, algo tan básico y esencial como dormir las horas necesarias, no vamos a estar bien. Y por último, para terminar con esta parte, habéis oído también, quizás en alguna ocasión, hablar de yo no paso mucho tiempo haciendo esto, pero el tiempo que paso es tiempo de calidad. Y muchas veces asociamos esa frase, los que somos padres, al tiempo que empleamos con nuestros hijos. Porque desgraciadamente, desde mi punto de vista, nos hemos dejado arrastrar completamente por la cultura en la que vivimos y hemos ocupado nuestro día con tantas cosas que llegamos al final del día cansados a nuestra casa y de lo que menos tiempo tenemos es tiempo para dedicar a nuestra mujer, a nuestro esposo o a nuestros hijos. Y entonces nos hemos tragado este engaño también. Nos dicen, no importa que no pases tiempo con tus hijos, preocúpate de que el tiempo que pasas sea tiempo de calidad. Yo no encuentro esa diferencia en ningún lugar en la palabra de Dios. No hay tiempo de calidad y tiempo de no calidad. Ese concepto no es. Los que somos padres debemos entender, y hablaremos un poquito también en esta tarde, es que es realmente importante que organicemos nuestra vida preparando un tiempo para estar con nuestros hijos. Un tiempo largo. Necesitamos pasar con ellos muchas horas a lo largo de la semana si queremos edificar familias que sean saludables conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que quiero compartir con vosotros lo he dividido en esas tres áreas. En primer lugar, la oración. Luego vamos a hablar de visión, de estrategia, de organización en todas las áreas de nuestra vida. Y acabaremos hablando del descanso. Como bien decía Scott, realmente tenemos que poner la piedra más importante en primer lugar. Por lo tanto, lo más importante en nuestra vida es nuestro tiempo de oración. Si no tenemos una vida de oración fuerte, una vida de oración intensa, la oración no es lo primero que hacemos todos los días cuando nos levantamos, es muy difícil, yo digo prácticamente imposible, que seamos capaces de administrar bien el resto del día. Mirad, os voy a contar algo que me ha pasado hoy. Obviamente, cuando yo me he levantado esta mañana, pues lo que había en mi mente, lo que había en mi corazón, era el tiempo que iba a estar aquí compartiendo con vosotros. Y cuando he tenido mi tiempo de oración, yo le decía, bueno, Señor, oraba por cada uno de los que estáis aquí, que es lo que siempre nos preocupa a los que compartimos la palabra, que aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón pueda llegar, pueda ser útil y pueda ser de bendición para cada una de vuestras vidas. Y eso era lo que estaba en mi mente y lo que había en mi corazón. Pero sabéis, cuando he empezado a orar, el Señor ha puesto algo en mi corazón que no tenía nada que ver ni con este taller ni con ninguno de los que estáis aquí en esta tarde. Y era otra persona, era una mujer, se llama Olga, y es una de las camareras que nos está sirviendo en el hotel donde nosotros estamos alojados. Ayer en la cena pudimos tener un tiempo de conversación con ella, nos quedamos prácticamente los últimos en el salón recogiendo, y esta mujer a la altura del postre, mi mujer se había pedido una naranja y le dice, bueno, pero salgo a traerme una naranja si es de las buenas de aquí. Entonces la mujer empezó a hablar a raíz de eso y dijo, bueno, pues la verdad es que no, las naranjas que estamos poniendo son naranjas de Sudáfrica, ¿verdad? Todos sabéis cómo está este tema, no hace falta que nos salga a colación, no sé si hay alguna agricultora aquí entre nosotros, y decía, así que te aconsejo que no te comas la naranja. Pero voy a hacer una cosa, yo tengo un pequeño huerto en mi casa y te voy a traer una naranja, para que veas de verdad cómo es una naranja de aquí de la tierra, la naranja de las ricas. Y cuando acabó la conversación nos preguntó, bueno, ¿y vosotros qué sois? Lo sabemos, todos los años cuando venimos aquí tenemos una oportunidad excepcional de ser ejemplo, de ser sal y luz, de proclamar el Evangelio a la gente que nos está sirviendo también en los hoteles. Porque en general no están acostumbrados a tener grupos como nosotros, grupos tan amplios, no suelen tener problemas, quitando el que no sé quién ha estado por la noche dando vueltas por algún pasillo, que nos han advertido, ¿verdad?, esta mañana, pero en general eso es algo que debemos aprovechar para poder tener conversaciones y poder decir por qué nosotros, un grupo de más de 1.000, casi 2.000 personas, estamos en los hoteles y no generamos problemas. Ya nos preguntaba, ¿qué sois? Mira, somos cristianos evangélicos que hemos venido de diferentes partes de España y estamos haciendo un congreso aquí estos 4 días. Y
¿Qué ponía el Señor en mi corazón? Ella nos ha regalado una naranja, que se la ha traído a mi mujer esta mediodía, ahora en la comida, y ha puesto de postre naranja. Yo le decía a mi mujer, bueno, nosotros le vamos a hacer un regalo también, ¿verdad? Le vamos a regalar una Biblia, y vamos a tener un tiempecito para poder compartir con ella. Y esto es lo que significa la oración. Tú te levantas un día y tú tienes un plan en tu mente, porque hay algo que es urgente, hay algo que es importante para ti. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, entonces debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacernos y a lo que Dios quiere que realmente sea nuestra ocupación durante ese día. Si nosotros no hacemos eso, si no tenemos ese tiempo delante de Dios, con una disposición, no de decirle al Señor, este es mi plan, bendícelo para que me salga lo mejor posible. Porque, ¿por qué os digo, o por qué os decía antes, que la idea de compartir con vosotros esto es que hagamos una reflexión a cuánto de cultura nos hemos dejado influir? Porque muchas veces lo que le presentamos a Dios es nuestro plan. Y ese plan es el plan del mundo, es el plan egoísta que tiene cada uno para conseguir en un día sus intereses. Y cuando uno se ha salido con la suya al final del día y ha conseguido lo que quería, ese día es exitoso, ha salido bien. Pero ese no es nuestro propósito. Ese no puede ser nuestro propósito. Nuestro propósito no puede ser cumplir nuestros objetivos en el día, sino primero preguntarnos qué es lo que Dios quiere que hagamos en ese día, pero no en ese día, sino a largo plazo, y luego ser capaces de oír esa voz de Dios. Si no hay una buena comunión con Dios, no es posible que nuestra vida funcione ordenadamente. Y eso, explicado a creyentes, a personas que hemos entregado nuestra vida al Señor, pudiera parecer que es algo que sobra, que no debería tener lugar. Pero yo creo que todos a veces sabemos cómo vivimos nuestros días, sabemos cómo nos levantamos, sabemos cómo desgraciadamente la oración no es siempre lo primero que hacemos, ni ocupa el lugar más importante en nuestro día. En el tiempo de oración es donde dimensionamos en realidad todas las áreas de nuestra vida. En esta tarde vamos a hablar del servicio cristiano, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del trabajo y vamos a hablar del descanso también. ¿Por qué es importante la oración? En el tiempo de oración recibimos la dirección de Dios. Os dejo ahí dos textos de los muchos que podemos encontrar en la palabra, donde nos habla que realmente cuando acudimos a Dios en oración con un corazón dispuesto, el Señor nos habla y nos revela y nos dice de una manera clara qué es lo que quiere que hagamos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero además, todos nosotros sabemos que la vida es complicada, en muchas ocasiones pasamos por momentos difíciles, momentos duros. En la oración recibimos el consuelo de Dios, porque todos necesitamos ser consolados. Sabemos el texto 2 Corintios 1, del 3 al 11. Esa consolación que recibimos de Dios, que solo la podemos recibir a ese grado de Dios, Dios la trae a nuestra vida y nos ayuda a emprender el día de una manera diferente. Y además sabemos que con esa consolación nosotros vamos a consolar a otros. Y es muy importante ese tercer aspecto que pongo ahí, que es recibir el perdón de Dios. Nos equivocamos, fallamos, hacemos lo que no debemos hacer y nos olvidamos de aquello que deberíamos hacer. Pues es muy importante que empecemos cada día con humildad delante de Dios, pidiendo perdón en lo que nos hemos equivocado y aceptando ese perdón para nuestra vida. Es tan importante pedirlo como aceptarlo. Debe ser un hábito en nuestra vida la oración. Y yo os recomiendo que lo hagamos al comienzo del día. Nos estamos yendo un poco del tiempo, poniendo una anécdota personal. Simplemente a mí me costó años entender esto. Yo me convertí muy joven. Yo, desde que tengo uso de razón, he creído en Dios. No recuerdo un instante de mi vida en el que no lo haya hecho. Yo entré por primera vez a una iglesia a una edad de aproximadamente 7 años. Ahora tengo 50. Con 12 años recibí el bautismo del Espíritu Santo y desde los 13-14 años he estado sirviendo al Señor en diferentes áreas en la iglesia. No recuerdo mi vida con un concepto diferente de creer en Dios y saber que aquello que me estaban enseñando cuando yo iba a la escuela dominical no eran historias, no era algo que decía la Biblia. Yo tenía muy claro desde muy pequeño que era algo real y eso era lo que yo quería para mi vida. Pero soy muy cabezota. Con el tiempo, contrariamente a lo que suele pasar, me he ido moderando, ¿verdad? Pero de joven tenía la cabeza muy dura. Y en la iglesia
muchos de mis líderes, muchos de mis maestros, que tuve gracias a Dios la oportunidad de tenerlos, y muchos y muy buenos, me explicaban este principio: tienes que empezar el día en oración. Y yo siempre ponía una excusa. A mí nunca me ha gustado madrugar y yo intentaba hacer las cosas por la tarde, cuando estudiaba lo hacía por la noche, porque, bueno, cada uno tenemos nuestros ritmos vitales. Entonces yo decía, yo por la mañana no puedo orar, yo me levanto con tanto sueño y apuraba tanto el horario para apurar hasta el último momento y salir corriendo de casa y salir corriendo al instituto, a la universidad, que no tenía tiempo para orar. Hasta que llegó un momento en mi vida que dije, bueno, ¿qué tal si les doy una oportunidad y a lo que tantos me han enseñado voy a hacerles caso? ¿Sabes? Mi vida cambió desde ese momento. Es realmente esencial que empecemos todos los días, que no salgamos ni un solo día de nuestra casa sin haber tenido ese momento de oración. Y al final del día, ser capaces de volver a Dios. Decir, Señor, tú sabes lo que ha pasado, sabes lo que ha pasado con el plan, sabes todo lo que ha sucedido, todas las cosas buenas que he vivido, dar gracias a Dios, las cosas malas, decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Y acostarnos con algo que es realmente importante y es experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Irnos a dormir tranquilos, mañana tendremos una nueva oportunidad. Para poder administrar nuestra vida correctamente, necesitamos ser capaces de desarrollar estrategias. Lo primero, necesitamos una visión de nuestra vida. Todos conocemos este término, ahora se ha puesto muy de moda y es algo bueno saberlo, vivirlo y experimentarlo, entender qué quiero hacer en la vida. Es decir, no solo, aquí hablamos de visión a un nivel general. ¿Qué me ha llamado Dios a hacer? ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Qué quiere que emplee en mi vida? ¿A qué me tengo que dedicar? Y debemos tener una visión, pero esa visión tiene que partir de un principio que también creo que, como os decía antes, la cultura aquí nos ha ganado, y es que nosotros hacemos una separación en nuestra vida entre lo que es espiritual y lo que es material. Y muchas veces, aquellos que, además de tener una responsabilidad en la iglesia, tenemos un trabajo aparte, extra, ¿verdad? Pues tenemos una lucha, ¿verdad?, en nosotros, porque sabemos que queremos hacer cosas para Dios, queremos hacer cosas en la iglesia. Yo, como sabéis, cuando me presentaba, yo soy pastor de una congregación en Madrid, cerca del barrio de Ventas, desde hace 15 años, y otros 15 que he estado trabajando como copastor en esa misma congregación. Entonces, sé lo que es la lucha de querer hacer cosas en la iglesia, de tener un trabajo con responsabilidad, y muchas veces asociamos que una cosa es lo espiritual y otra es lo material. Y entendemos que lo espiritual es el tiempo que le dedicamos al pastorado, a la gente, a la iglesia, a prepararnos las enseñanzas, a compartir, a tener un tiempo de consejería, y eso lo colocamos a un nivel. Y el resto del tiempo lo colocamos a otro nivel. Y pensamos que nuestro trabajo, lo que hacemos cada día durante una cantidad de horas importantes, no tiene el mismo, escuchad bien, no tiene el mismo valor para Dios. Pero eso no es verdad. No es verdad. En la palabra de Dios no encontramos esa separación. Eso es un principio que hemos heredado de la filosofía griega, esa separación entre lo espiritual y lo material. El concepto de trabajo o de todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de Dios. Y tenemos textos que todos conocemos en Efesios o en Colosenses, que lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Y ese texto está hablando de un trabajo, está hablando a siervos, aquellos que están sirviendo en una casa. Ese trabajo es para Dios. Por lo tanto, debemos entender las estrategias y desarrollar estrategias para nuestra vida desde el concepto que no hay separación. No vivimos como vive el mundo, de lunes a viernes para sobrevivir durante la semana en el trabajo y luego llegar el fin de semana y poder volcarnos en la iglesia en plenitud nosotros y el resto del mundo disfrutar de lo que llaman ocio. Vivimos de lunes a domingo para el Señor. Y tan importante es lo que hacemos el lunes por la mañana cuando llegamos a nuestro trabajo que lo que hacemos el domingo cuando llegamos a la iglesia, sea cual sea nuestra responsabilidad. Es igual de importante para Dios. Por eso debemos estar igual de preparados. A veces no vamos preparados un lunes o un martes, ¿verdad? Un amigo predicador también decía que el día malo es el lunes. Bueno, es el domingo a tope, después de haber estado en la iglesia compartiendo con los hermanos, y el lunes es el día que da todo el bajón. Dices, otra vez tengo que volver a tantas cosas, muchas de ellas no agradables. Pues ese lunes es el día que Dios ha preparado. Y tú tienes que tener la estrategia de Dios para tu vida de qué vas a hacer el lunes.
usar ese tiempo que Dios ha puesto en tu mano y usarlo de la manera que Dios quiere. Necesitamos estrategias en todas las áreas de nuestra vida. Y es importante que nosotros entendamos que debemos organizar nuestro tiempo. Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a organizar por nosotros. Y en vez de saber qué es lo que queremos hacer e ir a por ello, vamos a estar respondiendo continuamente a aquello que nos va surgiendo. Cuando hacemos esto último, siempre vamos mal y siempre vamos tarde. Debemos tener expectativas claras y concretas en todos los aspectos de nuestra vida, como ahora veremos rápidamente, en el servicio cristiano, en la familia, en el trabajo y en el descanso. Y una de las principales cosas que genera insatisfacción en nuestra vida cuando hablamos de la gestión del tiempo es que tenemos unas expectativas que no son adecuadas. Yo por eso pongo ahí que debemos tener las expectativas adecuadas al contexto y a las capacidades. Y esto puede sonar un poco duro, pero es necesario que entendamos estas dos cosas. Primero, en el contexto en el que estamos. Porque si yo tengo una estrategia en mi servicio en la iglesia, tengo que entender el contexto de la iglesia. No es lo mismo trabajar o servir en una iglesia grande, donde hay mucha gente sirviendo, o en una iglesia pequeña, donde quizás sean menos las personas que están trabajando. En función de ese contexto, yo voy a tener que emplear más o menos tiempo para ese trabajo, esa labor, pero también a mis capacidades. A veces pensamos, como os decía antes, que podemos hacerlo todo y que somos capaces de todo. Y cuando nos ponemos a hacer cosas para que, lo primero, Dios no nos ha llamado y segundo, no estamos capacitados, lo único que estamos añadiendo a nuestra vida es una frustración tremenda. ¿Sabéis? En gestión del liderazgo hay un principio que se llama, no sé si alguno ha oído hablar, es el principio de incompetencia. El principio de incompetencia más o menos dice que una persona asciende en una organización hasta el primer cargo para el cual no está habilitado a trabajar. Eso quiere decir que una persona que empieza desde lo más bajo puede ir adquiriendo responsabilidades hasta que llega a un trabajo. Y ese trabajo, ese nivel, no es capaz de hacerlo. Lo que suele pasar en la mayoría de las organizaciones es que ahí es donde se queda, cuando en realidad lo que debería bajar es al nivel inferior, que es el último que estaba preparado a hacer. No sé si se ha quedado entendido. Nosotros debemos ser capaces de entender el principio de incompetencia en nuestra vida. Y eso quiere decir que debemos asumir que no podemos hacerlo todo. Hay cosas que no podemos hacer. Quizás el ejemplo fácil, ¿verdad? Es cuando decía, yo no sé cantar, yo tampoco. Sería absurdo pensar que puedo cantar, pero sí puedo enseñar. Y quizás yo tengo que tener claro hasta dónde o dónde me está llamando Dios a enseñar y a quién me está llamando Dios a enseñar. Porque a lo mejor los modelos que tengo no son los modelos que Dios quiere. Y estoy poniendo mis expectativas en un lugar que no es correcto. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por lo que el mundo me enseña. ¿Qué es lo bueno, qué es lo bonito, qué es lo que todo el mundo quiere? Que me vean, que me respeten, que me valoren, que sea una figura seguida, que todo el mundo me conozca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos no son los valores que encontramos en la palabra de Dios. El valor que encontramos en la palabra de Dios es el valor del servicio. Entonces, en vez de preguntar qué quiere el Señor que haga, desde el punto de vista de no qué me va a reportar eso a mí, sino a quién quiere Dios que sí. Y debemos entender estos principios, son esenciales. Muchos de los problemas nos ahorraríamos. Y, por supuesto, aplicar la experiencia en mi punto de partida. No partimos de cero. Si estáis aquí en esta tarde es porque seguramente estáis luchando con el tema de la gestión de prioridades en vuestra vida, igual que estamos Scott y yo. Y vamos a estar así hasta que el Señor vuelva. Es algo con lo que estamos luchando. Pues bien, tenemos experiencia. Hay cosas que nos hemos propuesto ya y que vemos que no las conseguimos. Hagámonos la pregunta, ¿por qué? Quizás no sea esto lo que debo hacer, o sí, no lo sé, la pregunta no es clara, pero la respuesta no es clara, pero sí saber aplicar la experiencia y sobre todo dónde me encuentro. Estrategias en el servicio cristiano. Debemos entender que Dios es lo más importante en mi vida. Debo tener una vida devocional intensa y constante. Oración, ya lo hemos hablado, lectura sistemática de la palabra. La palabra de Dios está para leerla en grandes proporciones, no en pequeños versículos. Otra de las modas, algo que prácticamente nos ha inundado y yo creo que todos caemos es, acudimos a Dios o acudimos a la palabra de Dios en busca de una píldora, ¿verdad? De una palabra que sea justo lo que yo necesito, la respuesta en ese momento para esa necesidad.
Y entonces busco esa píldora en la palabra de Dios, que me la pueda comer con un poquito de agua y ya me quede más tranquilo y más relajado. Lo que Dios nos ha llamado es a escudriñar su palabra. Y escudriñar su palabra quiere decir leerla de manera sistemática. Que cada uno de nosotros, si nos hacen la pregunta ¿qué libro de la Biblia estás leyendo ahora?, sepamos dar una respuesta. Estoy leyendo este libro. Y quizás lo que estoy leyendo no tiene nada que ver con la situación que estoy viviendo ahora. Entonces vas bien. Porque el Señor lo que hace a través de su Espíritu Santo está grabando eso en nuestros corazones. Esa palabra deja de ser letra para ser vida para nosotros. Y eso se queda ahí y ya saldrá en el momento en el que la necesitemos. Así que debemos leer la palabra de Dios de manera sistemática. Y por supuesto, debemos entender que lo más importante en nuestro día es proclamar el Evangelio. A eso nos ha llamado el Señor. Y eso debe ocuparnos todos los días de la semana. No solo el fin de semana, no solo cuando hay actividad de evangelismo. En cada lugar en el que estamos, el Señor nos ha llamado a proclamar el Evangelio. Por eso debemos entender, o responder a esa pregunta, ¿entiendo qué me ha llamado Dios a hacer? ¿De verdad sé lo que Dios espera de mí en el servicio cristiano? ¿Sé en qué quiere Dios que sirva? Sirviendo en la iglesia pongo, usando mis dones, y ahí pongo bajo la autoridad pastoral. Se nota el pastor, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un minuto solo para dar una explicación que creo que es muy importante y nos puede evitar muchos errores y muchos fracasos en nuestra vida. El lema de este retiro es que, o de este congreso, perdón, es que seamos uno, ¿verdad? Y el Señor nos llama a una unidad global. Pero esa unidad empieza en la iglesia local en la que cada uno de nosotros estamos. Creo que la mayoría de los que estáis aquí estaréis trabajando, sirviendo al Señor en algún área, de alguna manera u otra en la iglesia. Si no, tenéis que hablar con el pastor el lunes o si está aquí inmediatamente. Porque no puede haber una vida cristiana que esté bien organizada si no estamos usando los dones que Dios nos ha dado. Ahora bien, esos dones los debemos usar de la manera que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cómo debemos usarlos? Debemos usarlos no cuando yo quiero, como yo quiero y haciendo lo que yo quiero. Por eso digo que el uso de los dones debe estar sujeto a la autoridad pastoral. Si quieres servir en la iglesia, y no importa que lleves tiempo haciéndolo, quizás no hayas tenido una conversación con el pastor o con tu líder, yo te aconsejo que la tengas. Y le preguntes, ¿es eso lo que quieres que yo esté haciendo? Porque el trabajo en la iglesia, todo el trabajo parte de la autoridad que Dios ha puesto. Si no, el trabajo no tiene sentido, no va en la dirección que Dios quiere y nosotros en nuestra vida no vamos a estar satisfechos. Yo una de las cosas, una frase que cuando la oigo, y me vais a perdonar si alguno de los que está aquí la dice, pero voy a ser franco porque creo que ninguno de los que estáis aquí me conocéis y no hay problema. Yo cuando oigo hablar a alguien y dice mi ministerio, se me eriza el vello. ¿Por qué? Porque, y me vais a perdonar si alguien se pueda sentir ofendido, creo que cuando estamos hablando en esos términos, lo que estamos es haciendo una apropiación particular en mi propio beneficio del don que Dios me ha dado. Y no hay nada más incongruente que decir mi ministerio, ¿verdad? Porque ministerio significa servicio. No tiene sentido. Debemos entender nuestra vida así. Dios nos ha dado un don, un talento, o muchos, pero los debemos utilizar bajo autoridad. Eso quiere decir preguntar al pastor, ¿qué debo hacer? Sí, ¿qué debo hacer? No hacer lo que a mí me apetezca hacer, sino someterme a la autoridad que la palabra de Dios nos enseña. Eso quiere decir sujetarnos y preguntarle, ¿qué debo hacer? Pero no solo el qué, sino el cómo. Y lo que es más importante, el cuándo. No ir al pastor y decir, mira, a mí me queda un hueco libre en mi agenda esta semana, tengo libre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. Si te vale de algo, bien. Si no, pues yo no puedo hacer nada más. No va a haber orden, no va a haber manera de que puedas tener tus prioridades de manera correcta. Ve al pastor, pregúntale, aquí estoy para servir, dime qué quieres que haga, cuándo y cómo quieres que lo haga. Si hacemos eso, si preparamos nuestra vida para servir de la manera correcta y bajo la autoridad correcta, estamos poniendo el principio para que todo lo demás encaje. Debemos tomar buenos ejemplos y ser ejemplos a otros. Preguntarnos qué quiero conseguir y cómo, ya muy rápidamente para que Scott pueda concluir. Sí. Es muy importante que tengamos estrategias en nuestra familia.
tengo que tener una estrategia. Cuando hablo de una estrategia hablo de un plan concreto, no hablo de quiero cuidar a mi mujer y a mis hijos, sino cómo lo voy a hacer. Importante cuidar a aquellos que estamos casados, la relación con nuestro cónyuge. ¿Y cómo lo hacemos? Destinando tiempo para ello. ¿Cuándo? Todos los días. No podemos comernos lo que la cultura nos dice. ¿Sabes? Quieres a una persona o cuidas a tu cónyuge si le has llevado a cenar en San Valentín o le has comprado un regalo. Eso no tiene nada que ver con el amor. Si lo habéis celebrado está muy bien y habéis disfrutado, incluso habéis organizado un fin de semana maravilloso. Pero eso no es indicativo de amor ni nada por el estilo. ¿Cómo se construye una familia saludable? Teniendo una comunicación con tu marido, con tu mujer, todos los días. Es importante que haya esa comunicación. En medio del fragor de la lucha diaria, en medio de los problemas y en medio de los retos, es ahí todos los días donde hay que tener ese tiempo. Mantener como una comunicación fluida y constante. La educación de nuestros hijos es una tarea que no podemos delegar. Los que somos padres, la educación de nuestros hijos es nuestra principal responsabilidad. Yo tengo 2 hijos, el mayor tiene 18, la pequeña 16, están en una edad maravillosa los dos, así que estoy entretenido. Doy gracias a Dios por ellos, Dios me ha bendecido, una mujer maravillosa, unos hijos maravillosos también, están ahora ahí en el congreso, en el programa de jóvenes, saltando y disfrutando, y gracias a Dios están en los caminos del Señor. Nosotros debemos tener una estrategia, los que somos padres, con nuestros hijos. ¿Qué es lo primero que queremos? Que nuestros hijos conozcan al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que nuestros hijos conozcan al Señor? Pues yo pongo ahí una estrategia que, obviamente, como todo lo que estamos compartiendo en esta tarde, no es que estemos inventando la rueda, ¿verdad? Esto ya estaba todo inventado, simplemente lo estamos trayendo, lo estamos poniendo encima de la mesa. El devocional familiar. Tener un tiempo juntos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y poder tener unos minutos al día, de poder tener una lectura, una explicación de la palabra y orar los unos por los otros. Es vital. No podemos tener una familia saludable, una familia equilibrada en lo espiritual si no somos capaces de apartar este tiempo. Y es una lucha. No penséis que os estoy hablando del desconocimiento. Es una lucha, claro. Cuando mis hijos eran más pequeños, pues les decía, ven aquí, siéntate, porque lo digo yo y devocional, ¿verdad? Esto es lo único bueno que tuvo la pandemia, que tenían tiempo, estaban tanto mi mujer como mis hijos en casa, yo era el único que salía y entraba, y cuando llegaba decía el devocional, y encantado porque era algo, un tiempo especial, ¿verdad? Pero todos los días, ellos ya mayores, pues ya tienen sus planes, sus cosas. No, papá, yo es que ahora estoy estudiando, no, yo es que voy a hacer esto, no, yo es que... Bueno, tenemos que amoldarnos, pero es algo que no podemos prescindir, no podemos dejar en un segundo lugar. Y la integración en la iglesia. Si queremos que nuestros hijos sirvan al Señor y eso sea el modelo que tienen, tenemos que trabajar su integración en la iglesia. Si hay actividades especiales para los niños en nuestra congregación, ellos tienen que estar. Y eso va a suponer que nosotros debamos sacrificar nuestro tiempo, tengamos que ir con ellos, tengamos que llevarles. Todo eso es el tiempo que realmente merece la pena invertir. No dejemos la educación de nuestros hijos y el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros hijos para el último lugar del día. La mayoría de los problemas que solemos tener en nuestra vida vienen, en cuanto a la administración de prioridades, porque no hemos entendido esto, lo que hemos hablado hasta ahora. No hemos entendido el valor de Dios, ni el tiempo de Dios, ni la responsabilidad y el tiempo que le debemos dedicar a nuestra familia. ¿Sabéis? Si hiciéramos un diagrama de Pareto, estos que distribuyen los efectos o las causas en cuanto a su importancia, diríamos que entre el servicio a Dios y la familia es a lo que menos tiempo le dedicamos en nuestra estrategia. Si miramos nuestro horario semanal, es a lo que menos tiempo le dedicamos. Y eso genera la mayoría de los problemas en nuestra vida. Por lo tanto, si queremos resolver el problema, el conflicto de prioridades, trabajemos en esto. Trabajemos en nuestra relación con Dios, trabajemos en nuestro servicio cristiano y dediquemos tiempo a nuestra familia. Y entonces, solo entonces, estamos preparados para pasar al siguiente paso, que es hablar del trabajo. Nuestro trabajo es importante, por supuesto, pero debemos ser muy conscientes del lugar que ocupa el trabajo en mi vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que ha elevado a un pedestal el trabajo, en el sentido de lo que digo ahí, el valor de mi carrera profesional. Aquellos que sois profesionales, o cualquier tipo de trabajo,
queremos una trayectoria, queremos llegar al máximo nivel. Yo estudié ingeniería, soy ingeniero técnico industrial y yo trabajo como responsable de producción en una fábrica. Y el tener claro las prioridades en mi vida desde muy joven me ha ayudado a algo que ya Scott ha dicho, y es saber decir que no. Hay oportunidades laborales que se han presentado que no eran lo que Dios quería. Muy atractivas en todos los sentidos, pero cuando tú tienes claro a qué te ha llamado el Señor y a qué debes dedicar tu tiempo, tienes la capacidad de decir no. Esto no es lo que Dios quiere. Porque el principal valor en nuestra vida no lo tiene nuestra carrera profesional. Eso no quiere decir que a ti no te haya llamado Dios para ser el máximo directivo de la empresa en el que estás. Eso quiere decir que a mí no me lo ha llamado. Pero es muy importante que entendamos qué importancia le vamos a dar a nuestra carrera profesional. O aún más, ¿cuántas horas estamos dispuestos a emplear al día trabajando para llevar el sustento a nuestra familia? Pues sabéis, estamos aquí todos porque solemos estar cansados, trabajamos muchas horas, eso sí que es el gran gol que nos ha metido la sociedad actual. Para poder tener lo mínimo para vivir, tenemos prácticamente que hipotecar nuestra vida. Y eso son muchas horas al cabo del día, muchas horas a la semana, y cuando salimos del trabajo seguimos pensando en las cosas porque hoy en día es muy difícil desconectar completamente. Pero nosotros tenemos que entender qué lugar debe ocupar el trabajo. Empezábamos diciendo que no hay tiempo para todo. ¿De dónde voy a quitar el tiempo para dedicárselo a mi familia? ¿De dónde voy a quitar el tiempo para dedicárselo a Dios? Pues de aquí. Seguramente de aquí es de donde tenemos que sacar ese tiempo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Porque esas son las grandes preguntas que tenemos que responder. No hay más tiempo. El día es el que es. Si trabajas 12 o 14 horas, no te queda para nada más. Ya puedes ir al mejor taller de prioridades que haya en el mundo, que es imposible. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a bajar nuestro ritmo, a proponernos que cuando lleguemos a casa al final del día nos tiene que quedar energía suficiente y fuerzas suficientes para poder dedicar tiempo a nuestra familia y poder dedicar tiempo al Señor. El trabajo, y sobre todo es importante también que entendamos que es nuestro principal campo de visión. Allí donde estamos es muy difícil que llegue alguien más. Y cada día la gente que nos rodea es una oportunidad de compartir el Evangelio. Haciendo el trabajo, ya no hablo de predicar, ni de predicarles directamente, sino por la manera en la que hacemos el trabajo, por cómo respondemos a los problemas, por cómo no somos de los primeros que están criticando a los demás por cómo hacen las cosas y por cómo no evadimos nuestra responsabilidad cuando cometemos un error. Nuestro trabajo es un aspecto muy importante a entender, que ahí es donde el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Y el ocio, simplemente en 2 minutos. Tenemos un concepto cultural del ocio como consumo. Cuando acabamos de todo esto, es decir, hablamos del tiempo que hemos dedicado a Dios, el servicio a Dios, a nuestra familia, al trabajo, nos queda poco tiempo, pero el poco tiempo que tenemos libre, nos hemos comido también este concepto cultural del ocio de ahora. Y el ocio de ahora es un consumo más. Para que realmente disfrutes del ocio tienes que salir a cenar, tienes que ir al teatro, tienes que ver una película, tienes que hacer algo para disfrutar del ocio. Es decir, no puedes parar, porque obviamente hay alguien que le interesa que todos consumamos y que no paremos de consumir nunca. El ocio para nosotros no debe ser un bien de consumo, sino un tiempo de descanso y renovación. Y bueno, ahí planificar el tiempo siempre realistas, de las redes sociales no voy a hablar, pero si las tenéis, no borradlas todas, en el sentido de que absorbe nuestro tiempo, un tiempo que no tenemos, y la mayoría de las veces para cosas que son absolutamente inútiles. Si creemos en el valor de nuestro tiempo y queremos hacer todo lo que hemos visto hasta ahora, las redes sociales lo único que hacen es distraernos, aunque hacen también algunas cosas buenas. Lo más difícil, como decía, para el principio, evaluar o corregir, no ser duros con nosotros mismos. El descanso es un principio bíblico, y con esto termino. ¿Qué hemos hecho con el concepto del día de reposo? Bueno, no es un concepto, es un mandamiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pasa que hoy en día una persona que reposa
desde el punto de vista bíblico, es una persona que, como os decía antes, no consume. Y una persona que no consume, no interesa. Entonces nosotros pensamos que tenemos que consumir hasta en nuestro tiempo de hoy. O bien consumimos series, o consumimos cine, o consumimos comida, o lo que sea. Pero tenemos que estar consumiendo. La palabra de Dios nos habla del reposo. No olvidemos, y yo te invito a que revisites este principio de la palabra de Dios, que no es para el pasado, es para el hombre y la mujer del siglo XXI. Necesitamos ese concepto de reposo. Planificar nuestro descanso, disfrutarlo sin remordimiento. No consiste en ocio, no consiste en viajes, experiencias y visitas, que está muy bien, pero no es solo eso. El verdadero descanso que necesitamos es el que encontramos en Dios todos los días. Y ese es el más importante. Dormir las horas necesarias. Dios nos ha dado un cuerpo que necesita reposo, porque si Él hubiera querido otra cosa para nosotros, nos hubiera dado un cuerpo diferente. Todo esto que hemos hablado, y esto simplemente como ejercicio si queréis hacerlo, ver que realmente Jesús es el mayor ejemplo de todo esto. Oraba a solas y con sus discípulos. Él tenía una estrategia ministerial. Había tiempo para estar enseñando a muchos, a las multitudes, pero también había tiempo para dejar a las multitudes y hablar a una sola persona. Y su estrategia ministerial fue que 12 personas que él había separado de una manera especial estuvieran con él la mayor cantidad de tiempo posible. Os invito a que hagáis, si no lo habéis hecho, un estudio de los lugares en los que estuvo Jesús. Corresponde una estrategia clara de la misión que tenía. Primero en el norte, luego en el sur, luego en el norte. Tuvo una estrategia familiar. 2 periodos absolutamente marcados. Antes de empezar su ministerio público, leemos en el Evangelio cómo vivió Jesús. Sujeto a sus padres. Sujeto, sometido a sus padres. Durante el tiempo que estuvo bajo su cuidado. Y una estrategia laboral. No solemos hablar qué hizo Jesús hasta los 30 años, pero trabajó, ¿no? Yo estaría como muchos hoy en día, ¿verdad? En casa del padre o de la madre sin hacer nada. Jesús trabajó, durante un tiempo de su vida estuvo trabajando y dedicó el tiempo que era necesario. Y también nos dio un ejemplo claro de cómo el descanso tenía lugar en su vida. Si Él descansó, pues nosotros también debemos hacerlo. Bueno, es importante que lo principal sea lo primero. Y lo principal es tu relación con Dios. Yo entré en el cristianismo a los 16 años, de un trasfondo pagano, no sabía nada, de nada. Y la idea fue tener una relación íntima y personal con Dios. Luego se cambió a ser una relación íntima y personal con la iglesia. Y la verdad es que me gustaba la sensación bueno, me gustaba que me decían, oh, qué bien lo haces. Me gustaba. Pero perdí poco a poco esta relación íntima y personal con Dios. Y como os dije, que después de 2 años me quedé quemado y tenía que reevaluar mis prioridades en Dios. Y tenemos ejemplos de estos en la Biblia. Tenemos a Marta y María. Marta recibe a Jesús en su casa. Le abre las puertas de su casa. Le invita a sentarse en la sala y luego no le hace ni caso. Se va a la cocina porque está haciendo cosas para Dios. Y digo, Jesús dijo, Marta, tú estás afanada, tú estás muy trabajada, pero una cosa es importante y María ha elegido esta cosa, es estar conmigo sentado. ¿Qué quieres? Que hable así. ¿No me escucháis? Sí, mejor. Tú no me caes bien. Me gusta porque yo soy Marta.
con barba. He sido Marta durante muchos años. Sinceramente, hace unos 20 aproximadamente que me convertí de Marta a María. Porque Marta le invitó a su casa, le recibió en su casa y luego en mi caso. No hubo un tiempo con él, no hubo un diálogo con él, no hubo una atención, sino estaba haciendo cosas para él. Y la verdad es que no es sustituto, no es sustituto. Que María está ahí escuchándole a Dios y además Marta se enfada con María y se enfada con Jesús. Pero a ti no te importa que mi hermano no me ayude en la cocina. Y digo, madre mía, echar la bronca a Dios. No lo sé yo. Y Jesús le dijo a Marta, muy afanada, muy trabajada, pero tu hermana ha elegido lo mejor. Entonces yo, siendo Marta, digo, hala, entonces ¿quién hace la comida? Y María diría, esto se llama ayuno. No comer para estar con Dios yo odio ayunar, ayuno, pero lo odio. No comer para estar tiempo con Dios, escuchándole, dialogando, tener ese tiempo, es muy legítimo, es muy legítimo. Y tenemos es que nadie ha dicho, al final de su vida, en su cama de morir, cuando estaban así, hablando así, nadie ha dicho, ojalá que hubiera pasado más tiempo en la oficina. No se dice. ¿Quién te va a visitar en el hospital o en la residencia? ¿Los del trabajo? Igual vienen una vez o dos, pero los de la familia son los que van a visitarte. Y es más miedo me da que van a elegir tu residencia. Uy, madre, me he portado mejor con ellos en estos últimos años, porque dicen, tú vas ahí, voy. Lo que digo es que hay prioridades que estamos siendo negligentes en estos casos. Y sinceramente lo que ha dicho ahora en cuanto a quitar tiempo de lo que... Es que estar ahí trabajando horas y horas y horas, pues igual ganas un poco más de dinero, pero el dinero no te compra salud, no te compra amor, no te compra ver a tus hijos crecer como han crecido los de Manuel. No tengo hijos porque Dios ama la humanidad. Y no hemos tenido hijos. Pero lo que es importante es lo principal. Y Marta, la pobre, no lo entendía. Y ojalá que lo entendiese. No le eche la bronca. A mí me gusta cómo lo trata Jesús. Marta, Marta. O sea, repite su nombre. Es tierno como le habla. Tú estás muy afanada. Tú estás muy trabajada. Pero María ha elegido lo mejor. Y ella está aquí sentada conmigo y si ayunamos, no pasa nada. Entonces, la clave de todo esto y la clave del cristianismo práctico es ser guiado por el Espíritu. Dice Romanos 8, y lo dice André, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Si hubieran dicho los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, pero no ponen ahí la palabra, estos son los hijos de Dios. Yo quiero más que nada ser sensible al Espíritu. Dios habla con una voz apacible y los que escuchamos la voz apacible somos los que más cercanos estamos, porque una voz apacible no llega a lo lejos. Y sinceramente yo quiero escuchar esa voz apacible y quiero que me diga, no, Majo, ¿qué haces? Así me habla Dios. Pero ¿en qué estás pensando? Vamos a ver. O, bien, yo quiero que hagas eso.
Y yo quiero ser guiados por el Espíritu para que el día, que yo no tengo idea de cómo va a ser mi día, yo puedo hacer planes y alguien, un santo de estos, dijo, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo tengo planes y puedo hacer esto y que... Qué risa, porque no sabemos lo que va a pasar. Y otro peligro antes de un tiempo de preguntas y respuestas, Manu y yo vamos a hacer las preguntas y nos vais a dar las respuestas. Es hablar del perfeccionismo. Algunos estáis asintiendo con la cabeza y muchos no. El perfeccionismo es el enemigo de priorizar. Si yo me hubiera dedicado a arreglar estas piedras en esta esquina para que estuviesen perfectamente al nivel y todo entonces lo que pasa es que todo lo demás tenemos una esquina perfecta, pero todo lo demás está hecho un lío. No sé por qué, pero Dios ha traído a mi vida muchos perfeccionistas, amigos, compañeros de ministerio y normalmente lo que hago yo, que soy viejo y no tengo la energía de antes, es que ayudo a los que están trabajando. No trabajo yo, sino ayudo a los que están trabajando. Una mejor forma de decirlo es ser mentor. Pero lo que estoy haciendo es ayudar a los que están trabajando. Y muchos de los que han venido buscándome, porque nunca me ofrezco, si vienen, muchos de los que han venido buscándome son perfeccionistas. Y digo, ¿y quién es el proyecto aquí? ¿Me quieren hacer perfeccionista a mí? ¿O quieren que les ayude a escaparse del perfeccionismo? La verdad es que es enemigo de priorizar. Es enemigo. Y la verdad es que un amigo mío que es perfeccionista, pobre, pero ha aprendido mucho y hemos trabajado mucho, hemos estado todas las semanas, él ha venido a mi casa a comer todas las semanas y por eso me ha escuchado, por la comida. Y me dijo una frase que él había leído y dice, si algo merece la pena hacerlo mal. Repito. Si algo merece la pena hacerlo mal. Piensa en eso. Y si eres perfeccionista, apúntalo. A los que estáis apuntando sois perfeccionistas. Porque si merece la pena, hay que hacerlo. Un perfeccionista esperaría hasta que estuviera perfecto, que en cuanto lo sé, no ha ocurrido en 2000 años aproximadamente. Algo perfecto. Pero si lo hacemos, nosotros aportamos lo que tengamos. Y Dios, encantado, hace el resto. ¿Somos mayores aquí todos? Vale. Porque os iba a hablar de la vida sexual de Abraham. Esto lo quería poner en un libro que se llama Vivimos por Fe y estaba dentro del mercado. Que Abraham tenía aproximadamente 100 años cuando nació Isaac. Solo hubo una concepción inmaculada, ¿no? Entonces Abraham tenía que hacer su parte. A ver si me explico. Pero según la Biblia, su cuerpo estaba como muerto. Pero tenía que hacerlo, porque sin participar, no hay niño. No sé si me estoy explicando. Cuando hablamos de nuestra parte en el ministerio, sea el escuela dominical, evangelismo, jóvenes, lo que sea, el ministerio que tengas. Estoy escribiendo un libro
en cuanto a estas ayudas que tenemos en la iglesia. Cuando tenemos un encargo de parte de Dios, una palabra de Dios que hagamos algo, nosotros tenemos que aportar algo. Pero lo que aportamos es estéril, inútil, pero necesario. ¿Me explico? Abraham lo que aportó era estéril e inútil, pero necesario. Tenía que hacerlo. Y ese es el ministerio. Si esperamos hasta que las cosas sean perfectas, hasta que hagamos las cosas perfectas, lo que sea, entonces va a seguir siendo estéril e inútil, pero para. Y Dios utiliza, porque es necesario. Si Abraham no hubiera participado, yo cuando estoy testificando a la gente, si no hablo, y soy americano y el español no es mi primer idioma, pues si no hablo, esa persona no recibe el Evangelio y en este caso no se va a convertir. Si no, pongo la mano, poner la mano, ¿qué es poner la mano? Es tocar a alguien. Pero si no lo hago, la persona no se sanará. En serio. Entonces, mi parte, sea verbal, sea en posición de mano, de lo que sea, es estéril, inútil, pero necesario. Entonces, si algo merece la pena hacerlo. ¿Es comprensible o no? Esto es que si voy a hacer la misma pregunta, ¿vale? ¿Me comprendéis o no me comprendéis? Sí. Ah, vale. Esto me gusta más. Y por último, ¿qué tengo por último? Lo que ha dicho, bueno, que Dios quiere que vivamos una vida de reposo. Mi mejor amigo es Jacobo, de la caja roja que chilla a la gente. No, que predique el Evangelio, perdón. Gritando a la gente que pasa. Y un día me llama por teléfono, esto hace años, ya hace 20 años o más. Me llama por teléfono y me dice, porque le estaba hablando de cómo tenemos que descansar en Dios, dejar a Dios hacer su obra, poner nuestra parte, pero no esperar que nuestra parte sea la decisiva en absoluto, sino es necesaria, pero no es la decisiva. Y me llama por teléfono y dice, Jesús, que conocía bien al infierno, no iba cogiendo a todo el mundo diciendo, no vayas al infierno, no vayas al infierno. Se dejó guiar por el Espíritu de Dios, tenía sus prioridades, que eran los 12, su propia relación con Dios, pasaba noches en relación. Y él sabía que había mucha gente que se iba a morir o necesitaba sanidad, pero dice, yo no hago nada que no vea a mi Padre. Mi Padre si lo hace, lo hago yo. Si no, no, que no. Y esto debe ser nuestra meta, lo digo en serio, en la vida. Es ser guiados por el Espíritu y hacer lo que Dios quiere que hagamos y que no hagamos cosas, obras muertas, porque nos parecen bonitas. Hay un capítulo en mi libro que está a la venta, se llama Vivimos por Fe, y el autor firmará su libro, que, un poco de publicidad, que se llama, el capítulo se llama No muevas ficha hasta que lo veas. Viene de una película que se llama En busca de Bobby Fischer, y la idea es que el niño tenía 12, 13 años y era un fenómeno en el ajedrez. Y no sé si habéis visto la película. Entonces, jugaba en el Central Park en Nueva York y jugaba a la velocidad y le tuvieron que enseñar a jugar al ajedrez de campeonato y llegó al final del campeonato de Estados Unidos en ajedrez de los sub-18, con 12 años. Entonces está nervioso porque hay cámaras de televisión y gente mirando y la tabla ahí estaba grande y cada vez que movía ficha pues tenía... ¿Ficha se llama o pieza? Pieza.
Sí, porque me corrigió un amigo mío perfeccionista. Cada vez que movía la pieza, pues se veía en la pantalla y todo eso. Estaba nerviosísimo del frío, de 12 años. Y estaba hablando con su entrenador, su coach, y dice, estaba nervioso y dice el entrenador, no muevas ficha hasta que lo veas. Porque tú estarás ahí y de repente verás el camino a jaque mate. Lo verás. Entonces no hay tiempo, porque vas, plas. Pero hasta que lo veas, si muevas un peón, puedes estropear la jugada. Y este es mi consejo para vosotros. Esperad en Dios y esperad a Dios. Que no es lo mismo. Yo espero en Dios, pero también tengo que esperar a Dios y a veces no tiene mucha prisa. Y yo le tengo que meter prisa. Y no sé hacerlo todavía, pero no estoy en ello. Amén. Pero esperar en Dios, pero esperar a Dios también. Y no muevas ficha, porque puedes estropear la jugada, lo digo en serio, hasta que lo veas. Y cuando tienes una palabra de Dios, no hay tiempo. Es una, otra, y jaque mate. ¿De acuerdo? Entonces viene Manuel que nos va a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Pregúntales lo que quieras, Manuel. La pregunta que tengo yo es que ¿habéis entendido algo o no? Y ahora la más comprometedora. ¿Habéis aprendido algo? Ya no os creo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio de algo que has visto que te ha pasado? Y si no, pues vamos a tomar un café. Se invitan a bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no os creo? Porque vais a venir después individualmente y vais a decir, no, los conozco, ahora ya sé cómo soy. Entonces, hazlo ahora, sí, dime. La pregunta es un poco así, igual alguno ya sabrá, pero yo no. Cuando Manuel hablaba de la gestión del tiempo y hablaba de... Bueno, pues no, estaba bien, Era fácil. Cuando tú estás en servicio de la iglesia, ¿cómo te das cuenta que alguien que está contigo está quemado? Porque muchas veces nos pasa que la apariencia que damos a los demás no es la real, no les decimos a los demás lo que realmente está, cómo estamos, cómo está, nuestros transmites siguen y cómo sabemos que está quemado. La primera señal es que está navegando. No, María nos da dos pistas ahí. Primeramente se enfada con su hermana. Yo he estado en iglesias pintando paredes y lo que sea, y el que estaba conmigo, esta gente no viene a ayudar a nada, y no sé qué, no sé cuánto. Digo, dame la brocha, vete a casa a ver el fútbol. Porque con esa actitud no quiero, o sea, sinceramente. Y esa es una señal de que la persona está quemada. Y la segunda es que se enfadan con Dios. María se enfadó con Jesús diciendo, a ti no te importa que mi hermano no le ayude a la cocina. Vale. Te aplaudes a ella. ¿Te has enfadado? No, que tienes que ser sensible, porque te está ayudando, puede que sea en el evangelismo, puede que sea en el grupo de alabanza, no sé qué ministerio tienes en la iglesia, te está ayudando, pero está quemado. Y estar quemado quiere decir que está dando más de lo que recibe. Si yo recibo lo que doy, entonces me mantengo.
Pero en un momento que empiezo a dar más de lo que recibo, se va vaciando más y más y más mis niveles y al final estoy quemado. Entonces, ya sé que soy un pelmazo, pero lo principal es tu relación con Dios y no te quemarás. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Tengo muchas responsabilidades y algunas que me impone mi mujer. Y no me quemo. No me quemo. Entonces, mi filosofía pastoral es: cualquier problema es una oportunidad de discipular. Le puedes dar un abrazo y decir: mira, te digo lo que me pasa a mí. Si no metes más de lo que das, te quedarás vacío. Entonces, hay que reconocerlo, pero también no dejarlo ahí o echarle del grupo de alabanza. Es ayudarle a entender lo que necesita hacer para no quemarse. ¿De acuerdo? Yo, como dije en el principio, después de 2 años en la iglesia, estaba quemado. Y estaba haciendo todo lo que me decía. Leer la Biblia todos los días, orar, pero la relación, oraba por cumplir con una obligación. Y oraba por cumplir con una obligación. Ahora es un puente, su palabra es el ayo que nos lleva a Cristo. Y leo la Biblia todos los días igual, pero la idea es que no voy a dejar de leerlo hasta que reciba esa conexión con Dios. Si tengo que leer 12 capítulos, pues leo 12 capítulos, me da igual. Lo que quiero no es leer la Biblia, sino lo que la Biblia produce en mí. Y lo mismo con los del seminario a veces. ¿Hay alguien aquí del seminario? Porque los del seminario a veces me dicen: ¿y cuánto horas todos los días? Y digo: yo qué sé. Yo lo que hago es establecer esta comunicación, esta conexión con Dios. Y si lo establezco al principio, pues igual sigo, igual no. Depende de Él, no de mí. ¿Y cuánto tiempo adoras a Dios todos los días? Y mi respuesta es: yo qué sé. Porque no es la idea de adorar a Dios todos los días y lo hago todos los días. La idea es entrar en su presencia, estar con Él. Y hasta que lo haga, no me conformo con menos. No quiero ni un día mediocre, ni uno. Yo lo que quiero es todos los días tener ese puente extendido, escudriñar las Escrituras, porque crees que las Escrituras te dan salvación. Pero ellas hablan de mí. Y lo que quiero es escuchar de Cristo. Esto es una respuesta muy larga, tú me he enrollado. Perdón. Prometo que Manuel va a ser más breve. Así que, además, si una pregunta os he intimidado. Mande usted. ¿Cómo trabajas con una persona perfeccionista? Tienes que demostrarles, porque ellos creen que los que no somos espirituales. Entonces tu vida espiritual tiene que ser tal que ellos dicen: pero ¿cómo puede ser? Si no estás cumpliendo con los deberes y evitando las prohibiciones, es que no entiendo, porque esa relación les confunde. Ellos tienen sus metas, sus reglas, sus normas, y hay que cumplir las normas. A Jesús le encantaba romper las normas que podía. Sanaba en los sábados. Podría haber dicho: mira, mañana tomamos un café tú y yo y te sano, ¿vale? Pero esta gente se va a poner nerviosa. Y los discípulos comían los sábados y él decía cosas como: tienes que comer mi cuerpo y beber mi sangre,
que suena a canibalismo. Le encantaba escandalizarlos, pero hasta que tengas una relación con ellos no los escandalices. A mí me encanta escandalizarlos también, pero tienes que ver tu vida, porque tu vida es la plataforma desde la que puedes ayudarles a salir de eso, porque es una esclavitud. El perfeccionismo es una esclavitud, lo digo yo, y lo he visto muchas veces. Y no son libres, no son libres. ¿Alguien más? ¿Cómo diferenciar si eres perfeccionista o si lo que quieres es hacer las cosas con excelencia para Dios? Una cosa es excelencia y otra cosa es perfección. Y están peleadas. La excelencia no tiene tiempo para la perfección. La perfección requiere su tiempo, dedicación, su atención. Esto no es así, vamos a hacerlo otra vez hasta que salga bien. Y la excelencia, tuvimos un evento en la Gran Vía de Madrid, en un teatro histórico. Y el evento era evangelístico, de Semana Santa. Y montamos ahí arte y había teatro, había predicación de la palabra por medio de Jacob y música excelente. Y cuando íbamos a entrar todos, no nos dejaron los de teatro porque se había fundido una bombilla. Y digo, vale, pues la puedes cambiar mientras estamos. No. Las cosas tienen que estar perfectas antes de que empecemos esto. Y había gente que iba a entrar, gente en conversa, que se fue por la demora, por la bombilla dichosa. Y tenían que estar perfectas las condiciones. Y yo estaba, no enfadado, pero molesto, a ver si me explico. Porque veía que la gente se iba por una bombilla. Y digo, mira, te compro una bombilla. Hay gente aquí esperando poder entrar y escuchar el Evangelio. Entonces, la excelencia es lo que habíamos preparado. ¿Salió todo perfecto? No, porque había cosas que no salieron perfectas. Pero era excelente, sinceramente. El grupo de música era impresionante, pero no perfecto. Y la predicación, Jacob nunca ha predicado perfectamente en toda su vida. Y yo le traducía, y la traducción fue... Sí. Pero si hablas con alguno que participó en ese evento oscuro, van a decir, esto fue excelente. No perfecto, excelente. ¿Me he explicado? ¿Me estoy enrollando? Porque no me fío de vosotros, ¿sabes? ¿Alguien más? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si vas a expresarme un poco. ¿Cómo se puede saber decir que no cuando se sirve? A ver, he entendido, usted ha dicho que incluso al pastor hay que saber decir no, porque está saturado, porque está... Cuando estamos sirviendo en la iglesia y servimos prácticamente en todas las áreas, estamos para todo porque tenemos la gratitud hacia Dios y no sabemos decir que no, por amor a Dios, entonces... No habéis escuchado, ¿no? Que habla muy bien. Vale, no pasa nada. Por haber sentado ahí en vez de aquí. Me dice, ¿cómo se puede decir que no, incluso al pastor, cuando te sientes cargado y ¿qué más dije? Saturado y estas cosas? Porque está en todas las áreas sirviendo. La comunicación es clave de todo. Y la comunicación más fácil es decir que no. Tienes que explicarte. Cuando estoy hablando con pastores, digo, tienes que tener ojo para saber dónde encaja cada uno. Cuando Manuel estaba hablando con vosotros, que no sois pastores, ¿no?
Bueno, ahí está Antonio. Pero entonces tenemos que sujetarnos, someternos al pastor. Pero la clave de todo, toda relación, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, es la comunicación. Entonces, si no te sientas con el pastor y dices, mira, me pasa esto, y no le eches la culpa a él, yo seré débil y no sé hacer las cosas bien, pero la verdad es que estoy agobiado. Él, como pastor, yo que no soy pastor, digo, bueno, pero él como pastor tiene un corazón de pastor. Gracias Dios que no tengo corazón de pastor. Va a decir, explícame, ayúdame, hay un diálogo. Es que decir que no, si a secas, no ayuda a nadie. Ni te ayuda a ti porque te vas a sentir mal después, ni ayuda al pastor a entender tu situación. Y hay un dicho entre pastores que no me gusta nada que dice, si quieres que se haga algo, dale a uno muy ocupado. Y digo, pero hay que hablar, porque a veces nos ponemos de morros o dejamos de asistir a la iglesia o hacemos tonterías como en casa de grande. Cuando sentarte con el pastor y explicarte es lo más fácil y lo que más ayuda. Hay que darle al pastor un poco de credibilidad, que no es mala persona. Los pastores están sobrecargados también, pero siéntate con él y di, bueno, igual María o Marta podría hacerlo mejor que yo, pero el diálogo es súper importante, porque igual quedas mal o te quedas mal, o sea, estás mal después y nadie quiere eso, nadie. Requiere un esfuerzo, requiere valor, requiere tiempo. Bueno, piénsatelo, haz apuntes, lo que haga falta, pero habla con ellos. ¿Vale? Y te entenderá, porque sobrecargado está él seguramente. ¿Alguien más? ¿Qué quiere? Bueno, quería dirigir a Manolo para darle el descanso. Gracias Manolo por el taller, por la explicación. Y quería preguntarte qué consejo le podríamos dar a una persona, porque sabemos que el trabajo, los quehaceres de la vida, los afanes, incluso, sobre todo, los pagos, nos llevan a hacer esas horas extras. Entonces, ¿qué consejo le daríamos a una persona para que no se trata de hacer más horas extras, quitándoselas a su familia y al Señor o al servicio de la iglesia, y sabiendo él pues, que él tiene sus pagos y que para él es necesario trabajar esas horas porque si no, no llega a fin de mes y todo? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, el consejo pastoral es el que yo doy siempre que alguien viene con esa situación, porque lo que ocurre es que no hay atajos, ni hay excusas. Es decir, yo lo he comentado cuando hablo de la cantidad de horas que le dedicamos al trabajo, en muchas ocasiones es porque no hay otro remedio. Es decir, tenemos una cantidad de cosas que pagar, pero ahí va directamente relacionado con un principio muy claro que es que podemos vivir con menos, en muchas ocasiones. Por eso decía que parte de gestionar el tiempo de una manera adecuada es hacer el examen cultural conforme a la palabra de Dios y decir cuántas de las cosas que estamos viviendo son las que Dios nos ha llamado a vivir y cuántas no. Porque yo creo que estaremos de acuerdo que la mayoría de nosotros tenemos mucho y tenemos bastante más de lo que necesitamos. Si queremos entender que necesitamos tiempo para otras cosas, y lo necesitamos porque no hay más, si trabajas 14 horas al día no te queda tiempo para más, porque es imposible. O sea, realmente no hay tiempo para más.
Y en ese caso no es posible buscarlo, no es posible engañar a la gente y decirle no, pero es que no, hay que afrontar con la realidad. Realmente todo lo que tienes que pagar lo necesitas. O puedes vivir con algo menos. Realmente necesitas esa casa, que podrías estar en una casa un poquito de menos nivel, que quizás no te exija trabajar esas horas, porque cuando nosotros empleamos dejemos un nivel de vida que nos lleva a trabajar esas horas, es por lo que yo me refería que los modelos que tenemos son modelos incorrectos. Tenemos un modelo de que tanto tenemos, tanto valemos. Y un modelo donde lo importante es que aparentemos, que llevemos una ropa determinada, que vayamos a la moda, que estemos en los sitios donde está la gente, que salgamos a comer todos los fines de semana, que nos vayamos de vacaciones todos los años. Entonces, cuando hemos construido nuestra vida en base a todos esos imperativos, nos damos cuenta que no puede ser. Entonces, el consejo es, realmente puedes hacerlo con menos. Y si realmente no puedes, porque hay situaciones en las que no, la clave, en ese caso, lo que yo diría es, busca a Dios en oración y pide a Dios un trabajo donde puedas trabajar menos horas. Y esas horas, comprométete que te vas a dedicar al Señor. Y Dios responde. Yo lo he visto muchas veces. Cuando tú haces ese compromiso delante de Dios y dices, yo quiero trabajar menos porque quiero dedicarme esas horas a la obra de Dios, Dios te va a dar la respuesta. Amén. Siempre te aplauden y a mí no. Y no me importa, ¿vale? A mí no me importa. Ora por ellos que falta les hace. Pero nos ponemos de pie si queréis. Despedimos este tiempo. Señor y Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Gracias por cada una de las vidas de los que estamos aquí en esta tarde. Señor, tú conoces cada situación, conoces cada circunstancia, conoces cada lucha. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo siga hablando en nuestros corazones, Señor. Que eso que ha podido ser sembrado en esta tarde, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón, Dios mío. Que seamos capaces, Señor, de acudir a ti hoy mismo, Señor. Llevar nuestra vida una vez más delante de ti, Señor. Y con humildad, Señor, decirte que de lo que estamos haciendo es algo que debemos dejar de hacer, porque lo estoy haciendo por algo que no es conforme a lo que tú quieres para mi vida. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Y esa verdad es para nosotros, es para nuestra vida y es para nuestro día a día. Señor y Padre Celestial, sabemos que tú eres el único que nos puedes dar todas las respuestas, que tienes todas las claves para nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando en el día de hoy, Señor, en este tiempo, Señor, en los días que quedan, Señor, de congreso, que tu palabra, Señor, siga llegando a nuestros corazones de forma clara, siga creciendo, Señor, y que sobre todo nos ayudes a seguir creciendo en unidad, que es tu deseo para tu pueblo. Le damos gracias en el nombre de Jesús. O sea que le aplaudís incluso la oración. Quiero dejaros un versículo. Idos y no pequéis más.